Hola, ¿qué tal? Habla Cassandra Chávez. Bienvenidos a una nueva sección de Infórmate que te informo. El día de hoy tenemos una cápsula muy interesante sobre la regulación laboral en materia de trabajos especiales, específicamente en el rubro de deportistas profesionales. Y antes de proceder al análisis práctico de la disposición normativa, se debe comprender una serie de conceptos y elementos fundamentales sobre este tema. Primero que nada, ¿qué es el deporte? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española nos indica que el deporte es toda aquella actividad física que se ejerce como un juego o competencia y cuya práctica supone un entrenamiento y una sujeción a una normativa. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 292, no contempla una definición como tal, sin embargo, posibilita una serie de ejemplos para la definición, como son los jugadores de fútbol, béisbol, box, lucha, etc. La Suprema Corte, mediante el Diccionario Jurídico Mexicano de 1994, nos indica que el deportista profesional es aquella persona que se dedica a alguna actividad o ejercicio físico practicado individual o en equipo que es invariablemente remunerado y sujeto a una relación de trabajo. Con esto definido, podemos ya proceder a un análisis más teórico y práctico. La duración de las relaciones laborales son contempladas por el artículo 35 sobre diferentes índoles. Podrán ser ya sea de tiempo determinado, indeterminado o en este caso de deportistas por uno o varios eventos o temporadas. Esto debe encontrarse ya definido o establecido en el contrato individual del trabajo. En la praxis, los deportistas, especialmente en materia de fútbol, béisbol y básquetbol, son contratados por una temporada determinada, es decir, puede ir desde 1 año hasta los 5 años, por regla general, mientras que en el caso de luchadores o boxeadores serán contratados por evento o por función. Respecto al salario, se puede estipular por unidad de tiempo o de igual forma por uno o varios eventos o temporadas. Conforme al artículo 83 de la misma ley, se comprende que el salario por unidad de tiempo debe respetar la jornada legal de 8 horas y no puede ser inferior el salario a la garantía mínima establecida. Es decir, si se trabajan 6 horas, te pagarán por esas 6 horas con un salario acorde a lo trabajado. De igual forma, la mayoría de jugadores de fútbol cobran por temporada, es decir, una cantidad líquida ya con impuestos agregados que se les otorga al inicio del periodo de contratación. En el caso de jugadores de béisbol, aplica la misma estrategia o normativa, sin embargo, es importante destacar que ellos aplican una serie de objetivos logrados, es decir, que si el jugador alcanza y cubre sus objetivos personales, además de darle un plus a los logros de equipo, se le retribuirá esto mediante una compensación establecida en su contrato inicial. Sobre la prima de transferencias, debe de seguir una serie de reglas que todas las empresas y clubes deben respetar hacia los deportistas. Primero que nada, los deportistas no podrán ser transferidos sin su consentimiento. En el caso de boxeadores, variaría un poco la regla porque no pertenecen específicamente a un club, sino a una liga o asociación, pero respecto al patrocinio de la empresa, sí aplicaría correctamente esta regla. La empresa o club tiene que dar a conocer a los deportistas en el reglamento o cláusulas este porcentaje de prima transferencia, así como el monto que se determinará mediante un acuerdo entre los deportistas y su club o su empresa o su liga. El porcentaje de la prima no podrá ser menor de 25% y si es menor del 50%, esta debe aumentar cada año un 5%, es decir, que si el deportista inicia con un 30% de prima, el siguiente año tendrá un 35% y así consecutivamente hasta llegar al tope del 50%. La variación de salarios no viola el principio de igualdad, ya que el salario dependerá de la categoría o valía del deportista en el mercado acorde a sus funciones, a sus reconocimientos obtenidos o a su rendimiento. Por ejemplo, en el fútbol no tendrá la misma valía un deportista de sub-17 a un jugador que fue a trabajar en una temporada en Europa y regresó a pertenecer a un club mexicano. Es importante ahora tocar el tema de obligaciones especiales. Por parte de los deportistas se deben seguir reglas básicas. Es decir, primero que nada, respetar los reglamentos, ya sean locales, nacionales e internacionales. Cabe destacar que estos organismos se dará en esta sección, una serie de ejemplos para conocerlos en un amplio panorama. Tenemos a la lucha libre AAA Worldwide,
a la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, a la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, a la FIFA, muy reconocida, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y a la UIA, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Además de seguir y acatar estos reglamentos, se debe someter a la disciplina de la empresa o club, es decir, al reglamento interno. Los deportistas tienen la obligación de asistir a sus entrenamientos periódicos y sus capacitaciones ya señalados desde un inicio por la empresa o club, también de efectuar los viajes o eventos, mientras los gastos de transportación, alimentos y hospedaje correrán por parte del club o del patrón. Por otra parte, los patrones tienen la obligación de mantener un servicio médico para practicar o elaborar reconocimientos periódicos hacia los deportistas, así como la concesión de un día de descanso. Aquí se hace una excepción a la regla del artículo 71, es decir, la prima dominical, ya que en el caso de deportistas no se aplicará ese 25% extra por laborar los días domingos. Por otra parte, tenemos las prohibiciones. A los deportistas se les tiene que prohibir cualquier maltrato físico o verbal a los árbitros o los que llevan a cabo el control del evento, a los compañeros y a los jugadores contrincantes, mientras que a los patrones no se les debe permitir exigir un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro la salud o la vida del deportista, como se ha dado en casos de las muertes en combates o las lesiones en partidos. Sin embargo, es importante destacar que en los deportes extremos, ya por la naturaleza del mismo deporte o práctica, conlleva un riesgo implícito. Sin embargo, el patrón tiene la obligación de no exigir más allá de ese riesgo. Estos deportes podría ser el caso del alpinismo, de las luchas profesionales, el ciclismo extremo o el boxeo. Las sanciones al incumplimiento de alguna de las fracciones del artículo 298 se regularán conforme a los reglamentos ya establecidos de los organismos internacionales o de los nacionales. Por ejemplo, tenemos en la cuestión nacional los reglamentos de la Liga MX y la Copa MX en materia de fútbol. Las obligaciones de los participantes se encuentran contemplados en el artículo 5 y 15 respectivamente. Ahí podemos comprender las obligaciones y las sanciones que puede ser acreedor un jugador por incumplir con alguna de estas. Finalmente, las causas especiales de rescisión y terminación de la relación laboral, además de las contempladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, como sería la comisión de algún acto de acoso u hostigamiento sexual hacia otro integrante del club o la desobediencia de alguna cláusula del contrato, también se le puede agregar y específicamente las contempladas en el artículo 303 sobre la pérdida de facultades o la indisciplina grave o faltas recurridas de indisciplina. Con todo esto se espera que se tenga un panorama completo o general sobre la cuestión de deportistas profesionales en materia laboral y todas aquellas reglas que deben ser contempladas antes de legislar en esta materia y ponerla en práctica. Les agradecemos mucho su atención y esperamos que les haya gustado el video. Quedamos atentos a sus comentarios, no se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima sección de Infórmate que te informo.